Construyeron ciudades monumentales que se alzaban entre los árboles de los bosques y las verdes colinas de Centroamérica. Cultivaron una cultura belicosa que exaltaba la guerra como una actividad sagrada y adoraban a dioses oscuros y salvajes que exigían el derramamiento de sangre mediante sacrificios humanos. Rodeada de misterios e historias intrigantes, la civilización maya fue la mayor y más poderosa de las civilizaciones precolombinas, apareciendo alrededor del 2600 a.C. y alcanzando su máximo desarrollo entre los siglos 7 y 9. Ocuparon las zonas que hoy comprenden el sureste de México y el norte de Centroamérica. Esta zona incluía toda la península de Yucatán, Guatemala, Belice, así como las partes occidentales de Honduras y El Salvador. Gracias a su dominio de la agricultura, los primeros habitantes de Mesoamérica se establecieron en sociedades agrícolas sedentarias con el maíz, el frijol y la calabaza como principal fuente de alimentación. Entre otras culturas que adoptaron el estilo de vida agrícola, como los omelcas, mixtecos y aztecas, los mayas destacaron por su rápida expansión territorial. La historia de la civilización maya se divide en tres periodos principales: el preclásico, el clásico y el posclásico. Durante el periodo preclásico, que se desarrolló entre el 2000 a.C. y el 250 después de Cristo, las pequeñas aldeas empezaron a crecer y a formar ciudades. También el sistema político se constituyó de forma teopolítica, es decir, la creencia de que el rey y los demás miembros de la realeza poseían ascendencia divina y por tanto total autoridad sobre sus súbditos. La autoridad divina conferida al gobernante era tal que el rey ejercía el control último de las funciones administrativas, económicas, judiciales y militares de la política, y su autoridad se veía reforzada por las manifestaciones públicas, los rituales y la religión. La devoción de la población por su gobernante permitió la movilización de cientos de personas en la ejecución de enormes proyectos de infraestructura y la construcción de edificios sólidos y ricos en detalles. A medida que la población aumentaba con el tiempo, los distintos sectores de la sociedad se especializaban cada vez más y la organización política se hacía cada vez más compleja. Cientos de ciudades se conectaron en una red de jerarquías políticas. El segmento rico de la sociedad se multiplicó, desarrollándose una clase media entre artesanos, sacerdotes, comerciantes y soldados. El sistema calendario maya tuvo su origen en el período preclásico, desarrollándose hasta su máxima sofisticación, registrando con gran precisión los ciclos lunares, solares, los eclipses y los movimientos de los planetas. El calendario maya estaba intrínsecamente ligado a los rituales religiosos y a la astronomía. Los mayas realizaban meticulosas observaciones de los cuerpos celestes, registrando los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. Aunque la astronomía era utilizada principalmente por el sacerdocio para entender los ciclos temporales y proyectarlos en el futuro para producir profecías, también tenían algunas aplicaciones prácticas como proporcionar ayuda en la siembra y la cosecha de los cultivos. Durante el periodo clásico, que duró del 250 al 900 después de Cristo, los mayas alcanzaron la cima de la construcción y el urbanismo a gran escala y lograron un importante desarrollo intelectual y artístico. La organización política del período clásico se ha comparado con la de Grecia clásica, con varias ciudades-estado implicadas en una compleja red de alianzas y enemistades. Las ciudades más grandes tenían una población de entre 50.000 y 120.000 habitantes. Algunas de estas poderosas ciudades libraron violentas guerras entre sí, como fue la legendaria rivalidad entre las ciudades Tikal y Calakmul. Ambas ciudades desarrollaron amplios sistemas de aliados y vasallos. Las ciudades más pequeñas que entraban en una de estas redes ganaban prestigio por su asociación en la capital. Este contexto político puede compararse con el Japón feudal de la era Sengoku Jidai. Fundada en el siglo III en la actual Guatemala, Tikal fue la mayor ciudad de Imperio Maya y la capital de un estado de conquista que se convirtió en uno de los reinos más poderosos de los antiguos mayas. Tikal vio desafiada su soberanía por la también gran ciudad Teotihuacán que, hacia el año 378 después de Cristo, sometió con decisión a los gobernantes de Tikal, instaurando así una nueva dinastía. También habían otros lugares con una arquitectura y unas esculturas especialmente notables, como la ciudad de Chichén Itzá en el estado de Yucatán, México. Chichén Itzá
Fue una de las ciudades mayas más grandes y puede haber tenido la población más diversa del mundo maya, un factor que contribuyó a la variedad de estilos arquitectónicos en el sitio. Fue durante el período clásico cuando los mayas avanzaron en el estudio de las matemáticas e hicieron oficial un sistema de escritura basado en el uso de jeroglíficos. El sistema de escritura maya es uno de los mayores logros de los habitantes precolombinos de América, considerado el más sofisticado y desarrollado en relación con una docena de sistemas de escritura que se desarrollaron en Mesoamérica. La guerra era frecuente en el mundo maya. Las campañas militares se lanzaban por diversos motivos, como el control de las rutas comerciales y los tributos, las incursiones para tomar cautivos e incluso la destrucción completa de un estado enemigo. Los reyes mayas tenían el deber de liderar como capitanes de guerra, pero si eran derrotados podían ser capturados, torturados y sacrificados. Los estados mayas no mantenían ejércitos permanentes, pero todo varón adulto era apto para el servicio militar. Los guerreros eran muy disciplinados y participaban en ejercicios regulares de entrenamiento que incluían combate, estrategia y danza guerrera. Algunas crónicas nativas sugieren que las mujeres también lucharon ocasionalmente en las batallas. La religión maya se basaba en la creencia en un reino sobrenatural habitado por una serie de poderosas divinidades, la mayoría de las cuales tenían un carácter cruel y violento y necesitaban ser aplacadas constantemente con ofrendas ceremoniales y prácticas rituales. Para los mayas, los dioses eran las fuerzas personificadas de la naturaleza capaces de ordenar la lluvia, el viento, el fuego y los demás elementos. La creencia en las fuerzas sobrenaturales impregnaba la vida maya e influía en todos sus aspectos, desde las actividades cotidianas más sencillas como la preparación de alimentos, el comercio, la política y las actividades de las élites. Las deidades mayas gobernaban todos los aspectos del mundo, tanto visibles como invisibles. También se practicaba el culto a los antepasados fallecidos que intercedían por sus descendientes vivos en las relaciones con el reino sobrenatural. Las familias enterraban a sus muertos bajo tierra con ofrendas adecuadas al estatus social de la familia. A medida que la sociedad maya se desarrolló, la élite se hizo más poderosa. La realeza desarrolló sus propios santuarios domésticos en las grandes pirámides, que llegaron a albergar las tumbas de sus antepasados. Los rituales mayas más importantes culminaban con el sacrificio humano. La sangre se consideraba una potente fuente de alimento para las deidades y el sacrificio de una criatura viva era una poderosa ofrenda de sangre. Por lo general, solo se sacrificaban los prisioneros de guerra de alto estatus, mientras que los cautivos de menor estatus se utilizaban como mano de obra. El sacrificio de un rey enemigo era el más valorado y tal sacrificio implicaba la decapitación del gobernante cautivo, pero a veces esto solo ocurría después de que la víctima hubiera sido torturada, golpeada, arrancada la cabellera, quemada o destripada de diversas maneras. La extracción del corazón mientras la víctima aún estaba viva también era una práctica común que estaba influenciada por los ritos de los aztecas en el Valle de México. Los mayas tenían una larga tradición de pintura mural, las paredes recubiertas de yeso y se pintaban diseños policromos en el acabado liso. La mayoría de estos murales no han sobrevivido, pero se han excavado tumbas pintadas en Tikal y otros lugares. Entre los murales mejor conservados se encuentra una serie de pinturas de tamaño natural en el yacimiento arqueológico de Bonaparte. El período posclásico duró del 950 al 1539 después de Cristo y se caracterizó por el abandono de las principales ciudades del período clásico. No existe una teoría universalmente aceptada para explicar este colapso de la sociedad maya, pero probablemente tuvo una combinación de causas, entre ellas las guerras, la superpoblación y la grave degradación del medio ambiente, que a su vez provocó el secado de las principales fuentes de agua que abastecían a las ciudades. Las migraciones masivas cambiaron considerablemente el paisaje del mundo maya, con ciudades enteras que quedaron vacías y rara vez fueron repobladas. La mayor parte de la población se dirigió a terrenos más altos, construyendo nuevas ciudades más pequeñas en las cimas de las colinas, donde la geografía del terreno permitía una mayor protección contra los ataques enemigos. El mundo maya sufriría un nuevo impacto con la llegada de los españoles en 1511, cuando una carabela española se hundió en el Caribe y una docena de supervivientes desembarcaron en la costa de Yucatán. Fueron capturados por un señor maya y la mayoría fueron sacrificados.
De 1517 a 1519, 3 expediciones españolas exploraron la costa de Yucatán y libraron varias batallas con los habitantes mayas. Ni siquiera los valientes guerreros mayas pudieron rivalizar con la superioridad militar de los españoles, equipados con armas de fuego, cañones y armaduras y espadas de acero. Una a una las principales ciudades mayas fueron capturadas y saqueadas por los españoles, siempre en busca de más oro para enriquecer sus arcas. Noipetén fue la última ciudad maya independiente que cayó en manos españolas en el año 1697. Aunque las conquistas españolas debilitaron la cultura maya, esta no se extinguió. Las creencias y la lengua maya han demostrado ser resistentes al paso del tiempo. El calendario ritual de 260 días se sigue utilizando en las comunidades mayas modernas de las tierras altas de Guatemala y Chiapas, donde millones de maya hablantes habitan el territorio donde sus antepasados desarrollaron su civilización. La civilización inca se desarrolló y prosperó en algunos de los lugares más inhóspitos del planeta, donde en sus puntos más altos el aire es tan delgado que resulta difícil respirar. Los terremotos y los volcanes también formaron parte de las dificultades superadas por los incas, los que les hizo extremadamente hábiles en el arte de la supervivencia. Los incas formaron el mayor imperio de la Sudamérica precolombina. Centrado principalmente en la región de los Andes, el imperio se extendía entre los actuales países de Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina y gran parte de Chile, y el extremo más suroccidental de Colombia. El idioma oficial del imperio inca era el quechua, que ya era hablado por muchos pueblos indígenas de Sudamérica antes de la época del imperio inca, y que aún hoy es hablado por unos 10 millones de personas de diversos grupos étnicos. Incluso sin conocer el uso de la rueda, los animales de tiro, la metalurgia del hierro y ni siquiera un sistema de escritura, los incas fueron capaces de mantener uno de los mayores estados imperiales de la historia de la humanidad, con una arquitectura monumental, una extensa red de caminos que llegaba a todos los rincones del imperio e innovaciones agrícolas que permitían la producción de alimentos en un entorno difícil. En la lengua quechua, la palabra inca significa gobernante y se refiere a una pequeña clase dirigente que probablemente era de unos 40.000 individuos que gobernaba una población de unos 10 millones de personas de diferentes grupos étnicos. Los españoles adoptaron el término inca para referirse a todos los súbditos del imperio, y no solo a la clase dirigente. El origen de los incas está envuelto en mitos y leyendas que pueden contener algunos rastros de verdadera histórica. La leyenda cuenta que el primer inca fue Marco Cápac, un rey semilegendario, fundador del reino de Cusco y del linaje inca, del que todos los futuros gobernantes tendrían alguna conexión sanguínea o espiritual. Hacia el año 1438, los incas iniciaron una gran expansión bajo el mando de Pachacuti y conquistaron el actual territorio de Perú. Pachacuti reorganizó el reino de Cusco y se cree que construyó la famosa ciudad de Machu Picchu, situada en las montañas orientales del sur de Perú y uno de los atractivos turísticos más importantes del país. La dominación incaica se produjo principalmente a través de negociaciones políticas. Pachacuti enviaba mensajes a los líderes de muchos pueblos ensalzando los beneficios de unirse a su imperio, ofreciéndoles lujosos regalos como telas de alta calidad y prometiendo que serían materialmente más ricos como sus súbditos. La mayoría aceptó el gobierno de los incas, sabiendo que la otra opción sería el sometimiento por la fuerza. Los líderes que se negaron fueron derrotados en batalla y ejecutados sin piedad, pero a algunos se les perdonó la vida y sus hijos fueron llevados a Cusco para que aprendieran los sistemas de gestión incaicos y luego volvieran a gobernar sus tierras natales. Los incas se referían a su imperio como el nombre de Tahuantinsuyo, que significa las 4 provincias, debido a las divisiones territoriales del imperio. Las 4 esquinas de las provincias se reunían en el centro de Cusco, que desempeñaba un papel similar al de un moderno distrito federal. La separación de las provincias se creó probablemente hacia 1460 durante el reinado de Pachacuti. El gran líder Pachacuti tuvo un hijo llamado Tupac Inca Yupanqui, que también se convirtió en un importante líder militar y fue el responsable de la expansión del imperio inca hacia Ecuador y Colombia, derrotando al también poderoso reino Chimor,
que anteriormente dominaba esos territorios. Según algunos historiadores, los roles masculinos y femeninos se consideraban iguales en la sociedad inca. A veces se permitía a las mujeres poseer tierras y rebaños porque la herencia se transmitía tanto por el lado materno como por el paterno de la familia. Tanto los hombres como las mujeres compartían las tareas diarias de cuidar a los niños, tejer telas, cocinar, preparar los campos para el cultivo y construir casas. También compartían la tarea de pastorear rebaños de llamas y alpacas, los únicos animales grandes disponibles para la domesticación en aquellas tierras y que proporcionaban carne, leche y lana caliente para el invierno. Las creencias religiosas de los incas formaban parte de un conjunto de creencias y ritos, que a su vez se basaban en un sistema mitológico que se manifestaba en todos los aspectos de la vida, el trabajo, las fiestas y las ceremonias. Eran politeístas y adoraban a deidades locales y regionales. Creían en la reencarnación después de la muerte e imaginaban el otro mundo como un paraíso terrenal con campos cubiertos de flores y montañas nevadas. Para los incas, la muerte por fuego o la incineración de un cadáver se consideraba un tabú, ya que la quema del cuerpo haría desaparecer su fuerza vital y amenazaría su paso al otro mundo. Esto puede haber dado lugar a la costumbre de enterrar a los muertos en lugares remotos de difícil acceso. A menudo los cuerpos se enterraban a gran altura, como en laderas o cimas de montañas. Las condiciones climáticas de algunos lugares elegidos por los incas para enterrar a sus muertos propiciaron en algunos casos la momificación natural de los cuerpos, encontrándose algunos ejemplares en un estado muy conservado, conservando los rasgos faciales, el pelo, la ropa e incluso los órganos internos. Las momias encontradas eran en su mayoría niños, un hecho que acabó revelando una cara cruel del mundo inca, demostrando que los sacrificios humanos se realizaban con cierta frecuencia con el objetivo de aplacar la ira de los dioses. La doncella es una de las momias incas más famosas y pertenece a una niña de 15 años que supuestamente murió mientras dormía. La arquitectura era la más importante de las artes incaicas. El ejemplo más notable es Machu Picchu, que fue construido por ingenieros incas. Las principales estructuras incas estaban hechas de bloques de piedra que encajaban tan bien que no se podía introducir un cuchillo en la mampostería. Estas construcciones sobrevivieron durante siglos sin el uso de mortero para sostenerlas. Los calendarios incas estaban fuertemente ligados a la astronomía. Los astrónomos incas registraron los equinoccios, los solsticios y el ciclo del planeta Venus. Sin embargo, no podían predecir eclipses como los del calendario maya. El calendario inca era esencialmente lunisolar, ya que llevaban dos calendarios en paralelo, uno solar y otro lunar. El ejército inca era el más poderoso de su tiempo, porque cualquier aldeano o agricultor común podía ser reclutado como soldado en el sistema de servicio público obligatorio. Todos los incas físicamente aptos y en edad de combatir debían participar en la guerra. En la época en que el imperio alcanzó su máximo esplendor, cada sección del imperio contribuyó a establecer un ejército para la guerra. Los incas no tenían hierro ni acero y sus armas eran básicamente de piedra y madera, y las más sofisticadas se fabricaban con cobre o bronce. Con un equipamiento tan rudimentario, los incas poco pudieron hacer contra las invasiones españolas que comenzaron en 1528. En julio de 1529, la reina de España firmó una cédula que permitía a los conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro y sus hermanos, iniciar una expedición para conquistar todo el Perú y someter a los incas con el objetivo de saquear sus ciudades y confiscar sus riquezas en recursos naturales y piezas de oro. Los invasores españoles trajeron consigo nuevas enfermedades como la gripe, la viruela, el tifus y el sarampión, contra las que los incas no tenían defensas naturales, y una gran epidemia se extendió por todas las ciudades incas, matando a miles de personas. Además, los propios incas se enzarzaron en una guerra civil por el derecho de sucesión al trono, lo que debilitó aún más el imperio. En noviembre de 1532, Francisco Pizarro capturó Atahualpa, el último emperador inca. Atahualpa fue encarcelado y obligado a colaborar con los españoles. Ofreció a los españoles suficiente oro para llenar la habitación en la que estaba preso y el doble de esa cantidad en plata. Atahualpa cumplió esta promesa durante un intento de rescate, pero Pizarro le engañó para que se negara a liberar al Inca después de recibir tal fortuna.
Los españoles acabaron ejecutando Atahualpa y el imperio inca comenzó a desintegrarse. Muchos de los diversos grupos étnicos gobernados por los incas acogieron a los invasores españoles como liberadores y establecieron alianzas con ellos para compartir el dominio de los recursos y la explotación de la tierra. En 1572, la última fortaleza inca fue conquistada y el último gobernante llamado Túpac Amaru fue capturado y ejecutado. Esto puso fin a la resistencia a la conquista española bajo la autoridad política del Estado inca. Cuando Pizarro y los españoles subyugaron el continente y lo pusieron bajo su control, convirtieron a la fuerza a muchos al cristianismo, afirmando que los habían educado en los caminos de la única religión verdadera. Los funcionarios coloniales españoles esclavizaron brutalmente a los nativos, obligando a un miembro de cada familia a trabajar en las minas de oro y plata. Las epidemias de enfermedades traídas por los europeos terminaron de devastar al pueblo inca y a su cultura. Hoy en día, los descendientes de los incas viven en los Andes y constituyen casi la mitad de la población peruana, y aún mantienen en sus tradiciones el orgullo de haber formado una vez un poderoso imperio. Famosos por sus monumentales ciudades llenas de maravillas arquitectónicas, sus feroces guerreros y sus sangrientos rituales, los aztecas formaron un gigantesco imperio que floreció en el centro de lo que hoy es México. El origen de los pueblos aztecas está envuelto en muchos misterios y leyendas. Los historiadores han encontrado pruebas de que alrededor del año 1065 después de Cristo se produjo una migración masiva de varias tribus indígenas hacia el Valle de México. Las motivaciones exactas que llevaron a esta migración siguen siendo un misterio, pero quizás la respuesta se encuentre en una antigua leyenda transmitida de generación en generación entre los aztecas. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo había 7 tribus diferentes en un lugar llamado Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas. Estas tribus compartían el mismo idioma que se conoció como la lengua nahua. Por razones desconocidas, las tribus iniciaron una gran migración y se establecieron en un mítico paraíso llamado Axtlán, donde todas las tribus pudieron prosperar. Las tribus eran Xochimilca, Tlahuica, Alcaúa, Tlaxcalteca, Tepaneca, Chalca y Méxica. Para los historiadores, la posible ubicación de Aztlán sería en el noroeste de México o en el suroeste de Estados Unidos. Los habitantes de Aztlán comenzaron a llamarse aztecas, nombre que en la lengua nahua significa gente de Aztlán. Con el tiempo, algunas tribus llegaron a ser más numerosas y poderosas que las demás, y una élite tiránica gobernó la tierra y el pueblo de Aztlán con puño de hierro. Tratando de escapar de sus opresores, algunas tribus huyeron de Aztlán en busca de nuevas tierras que colonizar, y la tribu de los mexicas fue encargada de difundir la cultura azteca y de construir las principales ciudades aztecas de México. Según la leyenda, en 1323, los mexicas tuvieron una visión de un águila posada sobre un cactus espinoso que devoraba una serpiente. La visión indicaba el lugar donde debían construir su asentamiento. Los mexicas fundaron la ciudad de Tenochtitlán en una pequeña isla pantanosa del lago de Texcoco, el lago interior de la Cuenca de México. La dinastía real de los mexicas se fundó cuando Acamapixtli fue elegido primer rey de Tenochtitlán. Sin embargo, los mexicas seguían bajo el control del reino de los tepanecas, al que debían ceder sus guerreros y pagar tributos. Tras muchos años de servidumbre e impuestos abusivos, los mexicas se aliaron con otras tribus de la región y libraron una violenta guerra contra los tepanecas, que fueron diezmados y sus ciudades capturadas. Con esta victoria, Tenochtitlán se convirtió en la ciudad-estado dominante en el Valle de México. Los mexicas y sus aliados formaron la base sobre la que se construyó el Imperio Azteca. La sociedad azteca estaba dividida en clases sociales, siendo la nobleza la que gozaba de mayores privilegios, como el derecho a vestir ropas especialmente finas y a consumir artículos de lujo, además de poseer tierras y dirigir el trabajo de los plebeyos. Los nobles más poderosos se llamaban señores y tenían el control de las fincas o casas nobiliarias y podían ocupar los cargos más altos del gobierno o ser líderes militares. La segunda clase social estaba compuesta por campesinos y trabajadores en general, que con su trabajo y producción de alimentos generaban una importante fuente de ingresos para la ciudad.
Algunos ciudadanos de segunda clase no poseían tierras y trabajaban directamente para un señor de la nobleza, obteniendo así el derecho a vivir en sus tierras, un sistema muy parecido a los feudos de la Europa medieval. Como gran parte de los pueblos precolombinos, la sociedad azteca se organizaba en torno a la agricultura del maíz. El ambiente húmedo del Valle de México, con sus numerosos lagos y pantanos, permitía una agricultura intensiva. Los principales cultivos, además del maíz, eran las alubias, las calabazas, los pimientos y el amaranto. Otro método importante para la producción agrícola en el valle era la construcción de chinampas, que eran extensiones de tierra de cultivos creadas por el hombre a partir de capas alternas de lodo del fondo del lago, materia vegetal y otra vegetación que podían cultivarse durante todo el año. Cuando en la ciudad de Tenochtitlán se convirtió en un importante centro urbano, se abasteció de agua a la ciudad mediante acueductos que traían el agua de los manantiales de las orillas del lago y organizaron un sistema que recogía desechos humanos para utilizarlos como abono. Estas obras de infraestructura hicieron que Tenochtitlán, una ciudad comparable a la antigua Roma en términos de sofisticación e innovaciones arquitectónicas. La capital del Imperio Azteca, Tenochtitlán, estaba situada donde hoy se encuentra Ciudad de México. Tenochtitlán se construyó según un plano fijo y centrado en la Gran Pirámide de Tenochtitlán, que se eleva 50 metros por encima de la ciudad. El templo se llamaba Huevi, Teocalli, y estaba dedicado a los dioses de la guerra, la lluvia y la agricultura, cada uno de los cuales tenía un santuario en la cima de la pirámide con escaleras separadas. Los aztecas eran muy aficionados a las artes y la artesanía. Consideraban las producciones artísticas como un signo de intelectualidad. Las artes plásticas incluían escribir, pintar, cantar y componer poesía, tallar esculturas y producir mosaicos. Algunos artesanos se dedicaban a fabricar cerámica fina y producir complejos plumajes para guerreros y nobles, y a trabajar los metales incluidos el cobre y el oro. Los aztecas utilizaban dos calendarios simultáneamente, un calendario ritual de 260 días y un calendario solar de 365 días. Cada día tenía un nombre y un número en ambos calendarios, y la combinación de dos fechas era única en un periodo de 52 años. Los rituales mensuales implicaban a toda la población, ya que se realizaban en cada casa, en los templos y en el recinto sagrado principal. La religión azteca se organizaba en torno a la práctica de rituales dedicados a un panteón de diferentes divinidades en fechas concretas del calendario. Al igual que otros pueblos precolombinos, los aztecas eran politeístas e hicieron de la religión uno de los fundamentos que sostenían su cultura. Una práctica central en su religión era la ofrenda de sacrificios a las deidades, como forma de agradecimiento o pago por la continuación del ciclo de la vida. Muchos festivales incluían diferentes formas de danza, así como la representación de relatos míticos por parte de imitadores de deidades y la ofrenda de sacrificios, en forma de alimentos, animales y víctimas humanas. Para los aztecas, la muerte era fundamental para la perpetuación de la creación, y tanto los dioses como los humanos tenían la responsabilidad de sacrificarse para permitir que la vida continuara. Se consideraba que los humanos eran responsables del continuo renacimiento del sol, así como de pagar a la tierra por su fertilidad. Aunque casi todos los pueblos precolombinos de Mesoamérica realizaban sacrificios humanos, los aztecas llevaron esta práctica a un nivel sin precedentes. Por ejemplo, para la consagración de la Gran Pirámide de Teotihuacán, en 1487 las fuentes aztecas y españolas registraron que se sacrificaron 80,000 prisioneros durante 4 días. Esta cifra es considerada por muchos estudiosos como exagerada, pero otras estimaciones sitúan el número de sacrificios humanos entre las 20,000 víctimas anuales. El imperio alcanzó su máxima extensión en 1519, justo antes de la llegada de un pequeño grupo de conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés. Los españoles se aliaron con las ciudades-estado que se oponían a los mexicas e iniciaron una ardua y violenta guerra contra los habitantes de Tenochtitlán. Tras la caída de la ciudad el 13 de agosto de 1521 y la captura del emperador de Cuauhtémoc, los españoles fundaron la Ciudad de México sobre las ruinas de Tenochtitlán. Tras la llegada de los europeos a México y sus campañas militares para conquistar las ciudades aztecas,
las poblaciones nativas disminuyeron considerablemente. Esto fue en gran parte el resultado de las epidemias de diferentes tipos de virus traídos al continente contra los cuales los nativos no tenían inmunidad. Los brotes de la viruela arrasaron con la población de Tecnochitlán, factor que fue decisivo en la caída de la ciudad. Con la destrucción de la superestructura del Imperio Azteca en 1521, los españoles utilizaron las ciudades-estado en las que se construyó el imperio para gobernar a las poblaciones indígenas a través de sus nobles locales. Estos nobles juraron lealtad a la corona española y se convirtieron al cristianismo y a cambio fueron reconocidos como nobles por la corona española. Los nobles actuaron como intermediarios para recaudar impuestos y movilizar mano de obra para sus nuevos señores, facilitando el establecimiento del dominio colonial español. Durante el siglo XIX, la imagen de los aztecas como bárbaros incivilizados fue sustituida por versiones románticas como una cultura muy desarrollada que rivalizaba con las antiguas civilizaciones europeas. La cultura y la historia azteca fueron fundamentales para la formación de la identidad nacional mexicana. Aún hoy, uno de los principales escudos militares de México representa un águila real posada sobre un cactus espinoso y devorando una serpiente de cascabel. El diseño tiene su origen en la leyenda de que el pueblo azteca sabía dónde construir su ciudad al ver un águila comiendo una serpiente encima de un cactus. La imagen ha sido un importante símbolo de la política y de la cultura mexicana durante siglos. En su apogeo, la cultura azteca contaba con ricas y complejas tradiciones mitológicas y religiosas, además de realizar notables logros arquitectónicos y artísticos. Hoy en día el legado de los aztecas sigue vivo en México en sus múltiples formas. Los yacimientos arqueológicos se excavan y se abren al público, y sus objetos se exponen de forma destacada en los museos. Nombres de lugares y palabras de la lengua azteca impregnan el vocabulario de los mexicanos, manteniendo así vivo el recuerdo de este fascinante pueblo.